Llega el editorial de Fernando Londoño. Lo importante de la historia no es contarla, lo importante de la historia es anticiparse a ella, conocerla, averiguar sus perfiles para tomar posiciones adecuadas. Estamos viviendo la hora más crítica en la historia de las relaciones internacionales de Colombia, la más peligrosa. Estamos hablando de un país desesperado, de un país enloquecido, por todas las carencias y por todos los problemas. Cuando la gente no tiene energía eléctrica para alumbrarse y para mantener encendida su nevera, ni siquiera prendido su televisor. Cuando la gente encuentra que no tiene vías de comunicación y que las carreteras están destrozadas y que los puertos no funcionan y que los aeropuertos están en estado deplorable. Cuando la gente sabe que el campo no es productivo y que se acabaron las grandes fincas que generaban la mayor cantidad de comida que el país consumía. Cuando la gente sabe que no hay industria, porque la mayoría de esa industria fue expropiada, confiscada y ha caído a niveles sorprendentes de incapacidad productiva, como por ejemplo la gran siderurgia de Venezuela. Y cuando la gente no tiene qué comer, hay una situación de desesperanza, de tristeza. El desesperado es un personaje muy peligroso en el escenario del mundo. Y el gobierno de Venezuela es un desesperado. Cuando venían las elecciones nos estábamos temiendo. Oigan lo que decimos y lo decimos con plena responsabilidad intelectual. Que el ganador fuera Capriles. ¿Y por qué lo temíamos? Cuando somos tan abiertamente enemigos del gobierno chavista. Porque le iban a entregar a Capriles en las manos un país sin horizontes, un país sin esperanzas, y le iban a atribuir a ese nuevo gobierno del centro derecha la responsabilidad de una crisis que durante 14 años había forjado irresponsablemente la izquierda, el socialismo del siglo XXI o XXII o del que quieran. Pues eso no ocurrió. Y estos torpes del gobierno de Venezuela y de las fuerzas venezolanas resolvieron robarse las elecciones. Con lo que se robaron un barril lleno de dinamita y próximo a estallar. Eso fue lo que se robaron. Y ese barril va a estallar y ellos lo saben. Y necesitan un elemento de distracción. Algunos lo llaman un sofisma de distracción. Necesitan una locura. Necesitan que el pueblo se olvide de sus necesidades esenciales, que no tenga el recuerdo de su última visita a un supermercado, en la que le vendieron la 10ª parte de lo que necesitaba y además le pusieron en el brazo una señal de las que se utilizan en las peores policías del mundo para que no repita la entrada a un supermercado. Hay que olvidar, hay que superar las angustias del momento. Hay que olvidar las penurias, hay que remontar el camino para demostrar otra cosa suficientemente grande y suficientemente poderosa como para que las necesidades inmediatas pasen a un segundo plano. ¿Qué puede ser ello en esa Venezuela despedazada? Brasil una vez organizó un mini mundial de fútbol para distraer la atención pública. Argentina, menos imaginativa, imaginó y puso en funcionamiento una guerra con la Gran Bretaña que fue al mismo tiempo una guerra con los Estados Unidos por el dominio de las Malvinas. Son distintas formas de llegar al mismo punto, a la distracción de la opinión pública. Pues a ese gobierno débil, arrinconado, desesperado, que es el gobierno de Venezuela, le sirven en bandeja de plata un pretexto, un argumento. Y entonces ahora quedan confirmadas todas las conspiraciones. Desde Colombia se está tramando una conspiración contra Venezuela. Quieren asesinar a Diosdado Cabello, quieren asesinar al presidente Maduro.
Seguramente el presidente Álvaro Uribe Vélez y sus amigos somos los responsables de semejantes atrocidades porque nos reunimos con la oposición, como efectivamente lo hacemos cada que podemos, porque son nuestros amigos, porque lo han sido durante mucho tiempo, porque respetamos la democracia venezolana y la voz libre del noble, bravo pueblo de Venezuela que se encuentra en las situaciones en que se encuentra. Pero para el gobierno del presidente Santos las cosas son distintas. Esos son sus nuevos mejores amigos. Mejor dicho, lo eran hasta hace unas horas. Ahora son sus nuevos peligrosos enemigos. Ellos fueron los que armaron, los que levantaron el tinglado de la farsa en Cuba, en La Habana, junto con el socio, junto con el tramoyista mayor, que es Fidel Castro. Todo eso es un montaje hecho desde La Habana, que pasa por Venezuela y que el presidente Santos ha querido utilizar para tratar de sostener su débil figura política entre los colombianos. Pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Que Venezuela tiene un pretexto, que Venezuela tiene una disculpa, que ese país desesperado tiene un punto de salida que es en un conflicto con Colombia. Conflicto que uno no sabe hasta dónde puede llegar. La historia la conocemos y no la hemos estudiado por la simple pasión de estudiarla, que ya sería suficiente. La hemos estudiado porque ella es madre y maestra, porque ella enseña. Y hemos visto a lo largo de la historia que las peores guerras nacen de las circunstancias aparentemente más ridículas y seguramente más fortuitas. Situaciones como esta. Venezuela está llamando a su ejército porque siente que hay una cuestión de seguridad nacional. Se siente ofendida, se siente en peligro, se siente arrinconada, se siente desesperada. ¿Hasta dónde va a llegar su voluntad de salida? Otra bravuconada como la de Chávez mandando divisiones blindadas hasta la frontera para tener después el ridículo de la contraorden y de la contramarcha y del regreso a los cuarteles. O este día, esta vez, irán demasiado adelante. Un bombardeo a Colombia, por ejemplo, una invasión a territorio patrio en La Guajira o en alguna parte, una señal inequívoca de guerra. Todo por una fotografía, todo por una reunión imprudente, todo por una estupidez diplomática. Claro que el presidente Santos tiene derecho a reunirse con quien quiera, claro, pero a sabiendas también de cuáles son las conclusiones y cuáles son las repercusiones de esas reuniones. Santos no puede ser tan ignorante, tan poco avisado, como para desentenderse de los efectos que tendría una reunión con Capriles en este momento. La canciller tampoco, por ingenua o por candorosa que sea, tenía que saber cómo iban a utilizar en Venezuela, sobre todo ciertos sectores radicales de Venezuela, la fotografía de Santos y de Capriles. Señores, estamos a puertas de una situación crítica de proporciones incalculables. Cuando decimos incalculables, decimos que nadie las puede calcular. No que sean letales ni trágicas. Pueden serlo, porque son incalculables. Los que hablaban del tacto del presidente Santos para manejar las relaciones internacionales, los que decían que nuestra Cancillería era un modelo y que el presidente Santos había hecho cosas fantásticas para hacerse a la amistad con Venezuela y a la amistad con el Ecuador, hoy tendrán que reconocer que eran demasiado optimistas, demasiado candorosos o demasiado ilusos. La realidad es que esto fue un desastre desde el comienzo, que sabemos la peligrosidad implícita en el gobierno de Venezuela. Hoy, asesorado por Irán y por Fidel Castro. No hay que olvidar esos elementos. Diosdado Cabello es un salvaje, pero es que detrás está Mahmoud Ahmadinejad y detrás está Fidel Castro. Fidel Castro fue capaz de llevar al mundo a 2 dedos de supervisión cuando el tema de los misiles de Cuba en la época de Kennedy. Y Mahmoud Ahmadinejad es capaz de todo. Está planeando una guerra nuclear. No le queda lejos nada. Qué interesante sería un conflicto en Colombia. Y mientras tanto, las instituciones nuestras duermen,
las comisiones de Senado y Cámara están en vacaciones, los parlamentarios se están asoleando, no hay comisión asesora de relaciones exteriores porque el presidente no se puede ver con el presidente Pastrana y con el presidente Uribe. Aquí estamos descansando, aquí estamos de locha, en momentos en que puede empezar un incendio sobre las instituciones de la República, en que estamos viviendo la hora más grave del país en muchísimos años, por una imprudencia, por una estupidez o por un juego calculado. Sabe el presidente Santos que sus reuniones en La Habana tienen las horas contadas porque las FARC nunca estuvieron dispuestos a nada, como lo han demostrado suficientemente. Y ahora tendrían que entrar al tema de la impunidad que las FARC están solicitando y de las 25 curules gratuitas que están pidiendo en el Congreso de la República. Todos esos son imposibles. El presidente Santos está ante su derrota y ante su tragedia, y por eso comete equivocaciones de esta magnitud. ¿Hasta dónde nos llevan las equivocaciones? Sabemos hasta dónde han llevado a los pueblos equivocaciones viejas. No hagamos sino repasar la historia para ver cómo empezó la guerra de 1914, cómo empezó la guerra del 39, cuando Chamberlain decía que Hitler no era tan mal muchacho. Sabemos cómo empezó la guerra de las Malvinas, sabemos cómo y por qué empezó la guerra de Vietnam. ¿Cuántos ejemplos más queremos? Estamos en un momento crítico de la vida nacional. Tenemos el timonel que conviene a estas circunstancias. Tenemos los elementos para trabajar sobre ellas. Somos un país suficientemente unido y poderoso para enfrentar cualquier circunstancia. Lo decimos con todo cuidado en el uso de las palabras. Cualquier circunstancia. Eso fue lo que se nos vino encima con este mago de la diplomacia que era Juan Manuel Santos. Hasta ayer o hasta antier, hasta la fotografía con Capriles. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad cuando son las 7 de la mañana, 30 minutos.